Maduro, dime, ¿qué compro con esto? No sepa que será tomado por responsable por la opresión constante en Venezuela. Protestas, sanciones, despedidas y balón de oro. Así llega noviembre a Venezuela y se lo presentamos en este resumen de la semana. Quien tiene el gusto de acompañarles, Marjorie Méndez. Comenzamos. Nuevas sanciones contra Maduro. Estados Unidos bloqueó las transacciones dudosas que haga el régimen venezolano a través del oro. La administración Trump alega que el régimen no solo está robando el patrimonio de su propio pueblo, sino que daña el medio ambiente. Esto implica un bloqueo anual de 2 a 3 millones de dólares en lingotes de oro o lingotes de sangre, como lo calificó María Corina Machado. Desde que llegó, el presidente Trump ha firmado 4 órdenes ejecutivas en contra de la corrupción. También se han sancionado más de 70 individuos y entidades venezolanas, incluyendo el presidente y a su esposa, junto con varios miembros de su gabinete. Entre tanto, Repsol cobró a Venezuela el pago de 720 millones de euros y debe pagarlo antes de cerrar el 2018. Magistrados en el exilio y varios disidentes venezolanos presionan a López Obrador para que no invite a Maduro a su investidura en México. Esta semana fue sentenciado en Miami el banquero suizo Matías Krull, quien se prestó a falsas inversiones para ocultar fondos de PDVSA. Sin embargo, él está cooperando con fiscales para que investiguen al presidente Nicolás Maduro, sus 3 hijastros y Raúl Gorrín, dueño de Globovisión. Maduro visitó brevemente la isla de Cuba el pasado miércoles, un encuentro del que no se conocen detalles. En Miami fueron deportados 3 funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Estos se dedicaban a espiar a opositores. El Partido Popular pidió al presidente español que condene al gobierno de Maduro, mientras que Jair Bolsonaro descartó una salida militar en Venezuela, aunque mantiene su posición en contra de Maduro. Venezuela suspendió el comercio fronterizo de ganado con Colombia por el brote de fiebre aftosa. El ministro de Agricultura acusó al vecino país de importar la enfermedad, mientras que la Federación Venezolana de Ganaderos advirtió que el 50% de la carne que se vende en el país no tiene control sanitario. Colapsó el servicio de gas doméstico en Venezuela. Habitantes de 5 estados protestaron esta semana porque llevan hasta 4 meses sin servicio. En Trujillo, Mérida, Lara, Táchira y Distrito Capital tomaron las calles. El mismo problema se ha presentado con el surtido de gasolina. Hay reportes en al menos 8 estados. Liberadas 3 doctoras del Hospital Central de Maracay que habían sido acusadas por la muerte de una parturienta que llegó referida de un CDI. La presión del gremio y de la opinión pública fue clave para que llegaran a su libertad. No obstante, tienen medidas cautelares. Lo mismo ocurrió con 2 bomberos que mofaron a Maduro con un burro. Ambos consiguieron medidas sustitutivas de libertad. Esta semana los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R reafirmaron que no acudirán a un diálogo que solo busque dar tiempo a Maduro. El diputado Juan Requesens fue atendido finalmente esta semana en el Hospital Militar, luego de 15 días con una infección dental que le producía fuertes dolores de cabeza. Ya es formal. El general del Ejército Manuel Christopher Figuera asumió las riendas del SEBIN en sustitución de González López, cuyo destino es hasta ahora desconocido. Los anuncios económicos de Maduro no tienen efecto positivo en los bolsillos, aunque esta semana el jefe de Estado anunció el primer pago de aguinaldos y decretó la Navidad. Lo que se produjo en las calles fueron protestas por salarios dignos. Los bonos y el adelanto de utilidades que dio el gobierno no alcanzan para nada. Maduro, dime, ¿qué compro con esto? O él mismo, así compra con esto. Te lo voy a dar para que vayas a comprar. A ver qué vas a comprar. Sin vergüenza. Te lo voy a dar para que vayas a comprar con esto. Ahora yo te pregunto, escucha esto y oye bien. No importa, yo tengo 4 hijos, tengo 13 nietos. Y estoy luchando aquí por mi familia y por toda la familia que en este momento estoy representando porque soy un instrumento de Dios para echar el pichón a esto. Los trabajadores del Banco Central, que antes eran privilegiados empleados públicos, denuncian el maltrato de sus patronos. Culminó el horror para 3 estudiantes del Táchira que estaban secuestrados y por cuya liberación pedían $70.000. En el operativo fueron abatidos 2 antisociales, mientras que se investiga a una mujer y un hombre que tienen nexos con el alcalde de La Fría. Miles de venezolanos llegaron esta semana a Perú antes de que venciera el plazo de permiso temporal, mientras que Ecuador renovó el estado de emergencia en 3 provincias por la migración. En esta estampida, al menos 26.000 médicos han salido de Venezuela.
Entró en vigencia el pasaje urbano en 3 bolívares, 300.000 bolívares de los de antes. Sin embargo, cada ruta cobra según su criterio. Venezuela despidió a uno de sus grandes políticos y pensadores. Teodoro Petkov falleció a los 86 años. Incluso el gobierno, que lo persiguió hasta sus últimos días de vida, envió un comunicado reconociendo el diáfano carácter de Petkov. Durante el gobierno de Maduro se han cerrado 115 medios de comunicación, entre ellos 41 medios impresos, 65 emisoras de radio y 9 canales de televisión. Hay al menos 5 estados que no tienen ni un solo medio independiente. Ausentismo escolar. 60% de nuestros niños dejan de ir al colegio debido a la precariedad. Estos son datos compartidos por la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, que pide una salida urgente a la crisis. Esta semana fue denunciado Carlos Rotondaro, quien fue presidente del Seguro Social por supuestamente abrir una clínica privada en República Dominicana. Mientras que este viernes en Caracas, personal médico y familiares de pacientes del JM de Los Ríos denunciaron la muerte de niños por falta de insumos. En la protesta, un niño envió un mensaje al cantante Nacho. Me voy enamorando, me voy enamorando. Joseph Martínez hizo historia al ganar la bota de oro en la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos. El dato curioso es que Ender Inciarte, su mejor amigo, le entregó el premio. Esta semana se anunció también que un episodio del mimo francés Marcel Marceau llegará a la pantalla grande de la mano de 2 venezolanos, el actor Edgar Ramírez y el director Jonathan Jakubovic. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de esta semana. Los invitamos a mantenerse informado de estos y otros hechos en el mundo y en Venezuela a través de nuestra página web y redes sociales. Se despide a esta hora quien tuvo el placer de acompañarles, Marjorie Méndez, deseándoles a todos el mejor fin de semana posible. Hasta pronto.